¿no? ¿Cuánto está el DF? Sí, no, ahorita estamos como a 10, yo creo, 11, algo así, no Ah, estamos, sí, sí, ese frito, pero ay, como que ahora sí está pegando muy fuerte porque todos estamos trabajando muy fuerte tratando de entender todas estas nuevas reformas y estos procesos. Nos tenemos que levantar muy temprano. exactamente, para estar viendo, ¿no? Lo que el presidente quiso decir o dice o quiere decir. ¿Cómo ves lo de la Guardia? Ya ha entrado ayer entrevistaba a Tatiana Cloutier, hemos puesto Ujú, también las versiones de Durazo. Durazo no está dando muchas entrevistas que digamos, pero Tatiana se sostiene en su dicho. No fue lo que sí, prometimos y los riesgos que tú ya has señalado también, Ana María. ujú. Que no se quede en Mira, una solas es, manos. Mira, aquí el problema es visiones de cuál es la situación del país y quién debe de ser responsable a mediano o a largo plazo sobre los temas de seguridad pública. Porque aquí lo que se está construyendo con la Guardia Nacional, y créeme que, 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 que sí, es una contradicción, si quieres tú, de la visión que tenía el presidente y que tiene la gente alrededor del presidente de crear, y la misma Tatiana lo reconoce, o sea, no prometieron eso. Pero también, y con Tatiana, y le reconozco que ella por lo menos esté hablando y poniendo sobre la mesa esta disyuntiva, es que el problema de la seguridad en México es tan grave. eh, hay organizaciones criminales que tienen control territorial absoluto sobre diferentes partes del país. Se habla, hay cifras que van desde un 10% hasta 20 o 30% del país podrían estar siendo controlados por organizaciones criminales. Y si tú le adicionas que hay una fractura y una debilidad de las otras instituciones que participan en todo en la estrategia de seguridad pública, que son los jueces, que son los ministerios públicos, que son las policías locales, las policías estatales y municipales. Entonces, cuando uno ve el panorama, uno entiende por qué decidió el presidente crear la Guardia Nacional dentro y bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, porque era probablemente la única solución que había a corto plazo de crear una institución, una organización que pudiera remotamente empezar a dar resultados en 2 o 3 años. O sea, se entiende por qué hicieron esa decisión, y tal vez la decisión de hacerlo simple y llanamente fue porque despertaron un día, el presidente Andrés Manuel López Obrador despertó un día y vio la situación del país. Lo que le pasó también a Felipe Calderón, también porque él lo cuenta, dice, es que llegando a la presidencia se dieron cuenta la gravedad y la profundidad de la situación de la violencia de estas organizaciones criminales, que tuvieron que hacer decisiones muy dramáticas. Esto lo mismo le está sucediendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la pregunta es si esta estructura, así como está conformada, va a ser la estructura que permanentemente tenga la responsabilidad sobre los delitos que más afectan o más impactan al país. Como en una de las conferencias de prensa sí me impactó lo que dijo el presidente Andrés Manuel cuando dijo, tienen que resolver los problemas que más le afectan al país. Ya basta de que estén persiguiendo organizaciones criminales o que se vayan contra organizaciones. Tienen que empezar a ver una solución a los delitos que más directamente, que los secuestros, o sea, los delitos que más, que más les preocupa a la gente. Entonces, a mí hasta me sorprendió esos comentarios porque es como casi que decir que también estaría responsabilizándose esta institución, la Guardia Nacional, por el fuero común que, como tú sabes y como sabe el auditorio, es responsabilidad de la Policía Estatal y Policía Municipal. Entonces, yo creo que hay como que este reconocimiento de la gravedad de lo que está sucediendo y que podría hasta empeorar. Eh, Tatiana Cloutier, mis respetos, porque también está reconociendo que el crear la Guardia Nacional dentro del ámbito del militar, del ejército, en este caso de la Secretaría de la Defensa,
Pues desde la óptica de la democracia mexicana a largo plazo no es sano, y esto creo que lo habíamos platicado, y yo ni siquiera estoy hablando sobre temas de derechos humanos, o sea, porque mucha gente se enfoca alrededor de este argumento sobre el tema de los derechos humanos, que es un argumento importante, pero violan los derechos humanos policías municipales, estatales, policía federal, en este momento todos los que tienen la capacidad de la fuerza, pues en cierta forma se están violando más los derechos humanos que el mismo ejército y la marina. Entonces, sí hay un tema de derechos humanos que es preocupante de esta nueva propuesta, pero hay un tema mucho más grande. No es buena para ninguna democracia en el mundo que toda la fuerza del Estado esté concentrado en un ente, en una institución como va a ser la agenda, como va a ser la Guardia Nacional. Esa es mi preocupación. Yo sí siento que a largo plazo debería de haber una transición a que toda la Guardia Nacional se transfiera eventualmente a la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. Esa es un poco mi idea, mi propuesta muy personal, pero que a largo plazo esa institución tiene que estar bajo el mando de civiles por el bienestar de la democracia, para poder mantener la esencia de las Fuerzas Armadas, que también creo que hay otro argumento muy importante ahí. Entonces empezaríamos uno a ver que esta Guardia Nacional está ejerciendo el papel de lo que debería de estar haciendo el Ejército Mexicano y la Marina. Entonces, por ahí va mi argumento, y yo creo que es un argumento, creo que es un debate muy importante que se tiene que llevar a cabo, y que eventualmente se vea esto reflejado, que a mediano o a largo plazo la Guardia Nacional, una vez que ya esté funcionando, pues que ya sea mucho, que lo empiece, que hay que empezar a transferirlo más al ámbito de civil que el ámbito, que mantenerlo donde lo están tratando de construir en este momento. ¿Crees que debe debatirse más entonces lo suficiente? Porque ayer decía también Tatiana Cloutier, no hay prisa, nos reiteraba, esto se tiene que ir, que se discuta más, no es necesario que se apruebe pues en estos días, o incluso que se siga discutiendo, como dices, Ana María. Mira, y también hay esta confusión. Sí creo que se requiere más debate, porque es muy delicado. Porque yo sí creo, Tatiana tiene toda la razón. Sí se requiere más debate porque una vez que se apruebe la Guardia Nacional, te reconfigura toda la estructura y toda tu estrategia de seguridad pública, y ahora lo que llaman seguridad interna a mediano a largo plazo, y yo diría hasta tu misma estrategia de seguridad nacional. Las instituciones que tienen la responsabilidad de seguridad nacional no es muy claro en este momento. Ya sabemos que el CISEN se fue para la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se está reconfigurando forzosamente, aunque no lo dice la ley, pero acaba reconfigurando cuál es el papel del Ejército y de la Marina. Y entonces todo cómo se van a interactuar el papel, por ejemplo, porque están haciéndole cambios en este momento a la ley, al anteproyecto de ley de la Guardia Nacional, si son cómo interactúa o quién se responsabiliza en diferentes partes de la investigación. Se está hablando que la Guardia Nacional pues no va a ser auxiliar, va a estar bajo el mando de los ministerios públicos, que se vuelven fiscales. Eso, así nomás ponerlo en papel no es tan fácil, porque eso implica que ellos tienen que estar respondiéndole a los ministerios públicos y van a ser los responsables de la obtención de pruebas y de otras actividades de investigativas que requieren el Ministerio Público, y creo que no es muy claro eso cómo va a funcionar con la nueva Fiscalía. Entonces, Tatiana tiene razón, y si uno le adiciona que además quieren hacer una consulta, una posible consulta, o se está hablando que se iba a hacer una consulta en dos o 3 meses, y cuando le preguntan eso al presidente sobre esto,
Andrés Manuel López Obrador contesta, pues el pueblo me va a respaldar sobre eso. Y probablemente sí, porque la gente está muy, muy preocupada por los temas de seguridad. Pero no puedes estar haciendo estos juegos de tratar de redactar una ley y después a lo mejor tenerlo que cambiar, como lo que pasó ahorita con el presupuesto, porque creas mucha confusión y mucho caos. Ahora, también entiendo que hay muchísimas urgencias. Esto tiene que moverse rápidamente porque las posibilidades que la violencia en el país aún se deterioren aún más son altísimas. Y en momentos en donde se están reestructurando instituciones, como lo que va a suceder en el 2019, pues sí hay las expectativas de que esa misma reestructuración lo aprovechen los grupos del crimen organizado. Y esa es la realidad, porque también la otra reestructuración que estamos viendo y que va a suceder en el 2019 es la creación de la Fiscalía General. Entonces tiene la reestructuración de la parte policial, ¿no? Que debería ser civil, pero ahora va a ser medio entre cívico, va a ser civil militar. Tiene la reestructuración de las fiscalías. Y luego tienes esta nueva reforma, la reforma a la justicia penal, de todos los juicios orales, que también está el país en medio de ese proceso, pues esto se presta para que en el 2019, literalmente, por lo menos en el fuero federal, pues haya un parálisis casi total de las estructuras de justicia del país. Pues estaremos entonces muy al pendiente, Ana María, porque el tema yo creo que debe de discutirse más a fondo, como lo decía Tatiana, como lo dices ahora. Pero fíjate, aquí déjame nomás hacer un último comentario. Sí. La otra parte verdaderamente preocupante en todo esto es que nadie ha estado hablando, pero nadie ha estado hablando de qué va a pasar con las policías estatales y municipales. Porque este enfoque en la Guardia Nacional, hay que recordarle al auditorio, que es solamente para ciertos tipos de delitos muy específicos, pero la mayoría de los delitos que nos afecta a diario, esos son responsabilidad y sigue siendo responsabilidad de la policía estatales y los municipales. Y sabemos que, pues, en general, lo desastroso que ha sido esto alrededor del país y cómo, en lugar de tener la capacidad de fortalecerlos, y sobre todo que no lo hemos visto, porque esa parte sí no lo he visto, y habría que analizarlo relativamente pronto, cuáles van a ser los presupuestos que tienen los estados para las policías estatales. Entonces, sí es importante este debate sobre la Guardia Nacional, es importantísimo, pero ya urge empezar a hablar, y los policías estatales, que esa es la ¿qué van a hacer los estados, qué van a hacer los gobernadores y las gobernadoras con las policías estatales que tienen? Y sabes que yo le agregaría, tiene razón, no se ha centrado el debate ahí. Hay algo positivo que ahorita me confirmó Jorge Tadei, que es el delegado de la Secretaría de Bienestar Social de Cedesol, que está participando en juntas de trabajo diario, el secretario de gobierno, aquí por ejemplo, ¿no? El de la gobernadora, el delegado de la PGR, representante de Seguridad Nacional Federal. Y yo veo como una especie de contrapeso o vigilante, se vigilan el uno al otro y se rinden cuentas. A mí se me hace muy positivo, no sé tú cómo lo veas. Mira, por ejemplo, en los modelos que conozco yo muy bien, que es por ejemplo el modelo estadounidense, todas estas organizaciones son pesos y contrapesos para que no vayan a ser, para que no se vayan a cortar mal. O sea, por ejemplo, el FBI es contrapeso de la DEA. La DEA en su momento era contrapeso de lo que era Customs. O sea, el tener diferentes instituciones que de una forma u otra tienen cierta responsabilidad sobre temas de justicia y el uso de la fuerza es muy saludable. Ahora, crea mucho desorden. En ese sentido, el presidente también tiene mucha razón cuando él habla de que cuando tienes tantas organizaciones y tantas instituciones, se crea mucho desorden. Él usa este ejemplo en la conferencia de prensa esta mañana, cuando habla del sistema de salud, que hay tantas organizaciones y tantas instituciones y diferentes pues no lo dijo así, pero estás hablando que son diferentes cotos de poder de estas. Tienes razón que se usa mucho mejor los recursos si tienes menos instituciones y que se coordinen.
pero dejas de tener menos pesos y contrapesos. Y yo creo que esa es la preocupación para mí como experta que he visto diferentes modelos alrededor del mundo, a mí lo que más me preocupa de la propuesta de la Guardia Nacional, que a largo plazo dejas de tener un peso y un contrapeso más, ¿sí? Va a estar toda la fuerza centrada en una institución y que Dios nos libre que en un futuro tengamos un gobierno o algunos secretarios que de veras estén, que no se tenga la capacidad de los pesos y contrapesos de la democracia de asegurar que no lo estén usando incorrectamente. Y la segunda es que a mí sí me preocupa entonces qué pasa con el ejército, qué pasa con la marina, o sea, se tiene que reconfigurar cuáles son los papeles, qué papel juegan estas instituciones, que son fundamentales también para México y la democracia, que es otra cosa que no hemos hablado, o sea, México necesita tener un ejército, necesita tener submarinos, necesita tener una fuerza aérea que estén dedicado a lo que deben de hacer las Fuerzas Armadas de un país democrático como México, a los temas de seguridad nacional, y ese debate tampoco se está teniendo porque todo el enfoque es la creación de esta institución de la Guardia Nacional, pero no se habla entonces cómo se reconfigura, cuáles son las responsabilidades de seguridad nacional que tienen que ser muy diferentes. Es claro que eso podría ser otra conversación en otro momento, porque es muy diferente enfrentar amenazas a la seguridad nacional a las amenazas de seguridad pública, y a largo plazo toda democracia tiene que tener mucha claridad de cuáles son esas diferencias. Totalmente, Ana María, como siempre te agradezco mucho y estamos en contacto, por si ya no te entrevistamos porque yo me voy a ir de vacaciones. Te mando un fuerte abrazo, muy agradecido por toda tu colaboración tan importante de impacto nacional. Mira. Así que, a ver, ¿cómo que te vas de vacaciones? Digo, no merecidas, pero sí necesarias, ¿no? No merecidas, pero sí necesarias. No, sí son muy necesarias. No, mentiras, sí necesarias. No, ¿sabes qué? Sí necesarias y sí merecidas, digo, ni modo. Pero... Oye, ¿cuándo llegas, transformación, Yo voy a andar por ahí en en estos días ya. Espero que la cuarta transformación nos permita que podamos dar unos días de descanso, pero que lo disfrutes, y un fuerte abrazo a toda mi familia por allá, pues a todos por allá, y que se acobijen bien, porque está haciendo mucho frío. Así es, bueno, pues si andamos por acá y te contacto y nos vemos para darnos el abrazo. Por lo pronto te lo mando, pues. Ana María. Gracias. Igualmente Ana María Salazar, nuestra colaboradora especialista en temas de seguridad. Corte y vuelvo.